Así que si tienes una Biblia, por favor, ábrela en Génesis capítulo 42. Y Génesis capítulo 42 es un punto muy esencial en la vida de José y también en la vida de los israelitas. Y Génesis capítulo 42 nos narra la historia verdadera de cuando un gran hambre vino a la tierra de Canaán. Los israelitas se encontraban a punto de morir por el gran hambre que llegó a toda la región de Canaán, pero Jacob, el padre de los israelitas, escucha que hay alimento en Egipto, por lo cual le dice a sus hijos que desciendan a Egipto para encontrar alimento. En respuesta a esto, los hijos de Jacob se quedan en completo shock, sin decir nada, pero eventualmente deciden ir a Egipto. Y cuando los hijos de Jacob llegan a Egipto, se encuentran con nada más y nada menos que el protagonista de nuestra historia y de esta serie, con José, con el hermano que ellos habían vendido como esclavo unos años antes. Los hermanos de José se postran delante de José al verlo sin reconocer que él era José. Pero al hacer esto, cumplen con la profecía que Dios le había revelado a José años antes a través de sueños. Y si recuerdan, fue esa misma profecía que ellos están cumpliendo la que había causado tanta envidia en sus corazones y había causado que los hijos de Jacob vendieran a su hermano José como esclavo. Y José, al ver a sus hermanos, se conmueve grandemente, pero él no les revela que él es su hermano José, sino que guiado por la sabiduría de Dios, José decide probar a sus hermanos. Y les dice, ustedes no vienen por alimento, sino que ustedes son espías que vienen a explorar la tierra. Y esto lo hace José guiado por el Espíritu de Dios para escribir así una de las más hermosas historias de redención. Porque a través de esto, José le iba a decir a sus hermanos que si ellos no eran espías, entonces ellos tenían que comprobar la historia que ellos habían contado. Y ellos habían dicho, nosotros no somos espías, nosotros somos gente honrada, normal, que vive en la tierra de Canaán, y ahí vive nuestro papá, y ahí vive nuestro hermano, y solamente venimos por alimentos. Y José nuevamente con la sabiduría de Dios les dice, si ustedes realmente no son espías, entonces traigan a su papá y traigan a su hermano a Egipto. Y nuevamente esto es parte del hermoso plan que Dios tiene para traer redención a esta familia. Y de esto vamos a hablar en las próximas semanas. Esta historia continuará. La historia que tenemos el día de hoy no es una historia tan bonita como la que vamos a ver en las próximas semanas. La historia que vamos a estar estudiando hoy, de hecho es una historia bastante triste. El tema principal de esta historia no es la redención. El tema principal de estos versos es el peso del pecado no confesado. Antes de que haya redención, tiene que haber confesión. Y tristemente, Génesis capítulo 42 no nos cuenta una historia de confesión. Génesis capítulo 42 nos va a mostrar cómo ese pecado oculto había atormentado a los hijos de Israel por 20 años y también había atormentado a Jacob y a José. Y la idea principal que vamos a estar explorando esta mañana es que el pecado destruye nuestras almas y lastima nuestras relaciones. Pero Jesús vino a cambiar nuestra historia y a traer redención a nuestra alma y sanación a nuestras relaciones. Le agradecemos a Dios que la Biblia no termina en Génesis capítulo 42. Porque si así fuera, esta sería una historia muy triste y muy trágica. Pero la historia continúa y Jesús vino a cambiar nuestra historia. De manera que podemos ver hacia atrás a Génesis 42 y ver solamente una muestra de la enorme gracia, misericordia y amor que Dios tiene por los pecadores.
Génesis 42 es una historia muy triste, pero Dios, Jesucristo, vino a cambiar nuestra historia. Así que si te gusta tomar notas, el título de este mensaje es Cambiando la historia. Y en este capítulo vamos a ver a Dios soberanamente orquestando cada detalle de la vida de José y de los israelitas para que ellos puedan tener una oportunidad de redención y cambiar su historia y tener una historia diferente de redención. Y esta historia de redención comienza en Génesis, pero tiene repercusiones por toda la eternidad. Seguimos escuchando esta historia hasta Apocalipsis capítulo 21. Así que en este mensaje vamos a comenzar en Génesis, pero vamos a terminar en Apocalipsis. Tenemos una gran historia que contar, así que preparen sus Biblias. Pero antes de comenzar, quiero que le pidamos al Señor que bendiga este tiempo. Padre amado, te damos muchísimas gracias porque nos has traído aquí, Señor, con un propósito. Hoy no estamos en medio de Omaha, Nebraska, por casualidad. Hoy no estamos en esta iglesia por casualidad, sino que tu mano soberana nos ha traído aquí. Mi Dios amado, yo te pido que toda atadura de Satanás, toda mentira, toda barrera, todo velo que nos mantiene cegados a la realidad de tu evangelio, Señor, sea completamente quebrantado por el poder de tu palabra. No será con fuerza, ni con ejército, ni por talento de hombre, ni palabras de hombre, sino por tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego que por favor hoy me utilices para comunicar tu palabra de manera verdadera y llevarnos, Señor, a confesar nuestros pecados y también a perdonar a los que nos han ofendido. Glorifícate esta mañana, Jesús. Te lo rogamos y te adoramos. Amén. Versículos 1 al 4 dicen así, los puedes leer conmigo. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose el uno al otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano, pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. En estos versos ya podemos comenzar a ver cómo el pecado de los hijos de Jacob ha afectado tanto sus propias vidas, pero también la vida de Jacob y de José. Para entrar en contexto, los estudiosos, comentaristas bíblicos creen que han pasado aproximadamente 20 años desde que los israelitas vendieron a su hermano José como esclavo a un grupo de ismaelitas. Y lo que se nos está narrando aquí es el shock que ellos sienten cuando escuchan la palabra Egipto. Jacob les dice: ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose los unos a los otros? Y aquí lo que se nos describe es la completa conmoción, desconcierto y culpa que los hijos de Israel sienten al escuchar la palabra Egipto. Totalmente paralizados, sin poder decir nada ni moverse. Porque muy probablemente ellos están recordando que es muy probable que su hermano José, al que vendieron como esclavo, esté ahora mismo en Egipto. Y por 20 años Jacob ha cargado con esta culpa. Más bien, los hijos de Jacob han cargado con esta culpa. Jacob ha cargado con el dolor de este pecado en contra de él. Y muy probablemente los hijos de Jacob han cargado con este dolor y esta culpa todos los días de su vida. Porque como veremos más adelante, este no era un pecado que ellos habían olvidado y habían dejado atrás, sino que este era un pecado que ellos tenían muy presentes en su vida. Y puedo imaginarme claramente esta escena, puedo imaginarme claramente la cara de los hijos de Israel, porque yo personalmente he cargado con pecados por mucho tiempo en mi vida. Y puedo imaginarme claramente el nudo en el estómago que ellos sintieron cuando escucharon la palabra Egipto. Puedo imaginarme el dolor y la vergüenza que viene al recordar
esos pecados pasados que tanto nos atormentan. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Cuál es tu Egipto? El rey David escribe sobre la sensación que él sintió cuando él mantuvo guardado el pecado de su adulterio con Betsabé. Salmo capítulo 32, versículo 3, lo tenemos en pantalla. Dice así: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Otras traducciones dice, mis huesos se destruyeron y gemía todo el día. Mientras me negué a confesar mi pecado, se consumieron mis huesos. Y esta es la condición de todos aquellos que cargan con pecado secreto. Podemos intentar ignorarlo, podemos pasar los años intentando distraernos con alcohol, fiestas, entretenimiento, placeres, nuestro trabajo, pero al final del día el dolor y la culpa siguen ahí. Y no hay nada en este mundo que pueda librarnos de ese dolor y de esta culpa, porque estos pecados no pueden ser borrados con distracciones. La única cura contra la culpa del pecado es la cruz de Cristo. El pecado trae culpa y destrucción, pero Cristo vino a ofrecernos restauración y perdón. Jesús vino a este mundo a cambiar nuestra historia y a librarnos del poder que tiene el pecado sobre nosotros, librarnos de esa culpa y esa vergüenza. No tenemos que cargar ya más con ese peso. Pero para recibir restauración es indispensable que primero confesemos nuestros pecados. Y por 20 años los hijos de Israel se han negado a confesar su pecado. Han mantenido este pecado oculto en sus vidas, no solamente destruyendo sus propias almas con la culpa, sino también lastimando a su padre Jacob y a su hermano José. Quiero que noten lo que se nos dice en estos primeros versos, porque no solamente vemos el daño del shock que ellos recibieron, los hijos de Israel, al escuchar la palabra Egipto, también vemos el dolor que todavía hay en el corazón de Jacob. El verso 4 nos dice: pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos. ¿Por qué? Por temor a que pudiera sufrir algún daño. Han pasado 20 años y el viejo Jacob sigue cargando con ese temor y con ese miedo de que algo le pueda pasar a su hijo. 20 años después, Jacob sigue cargando con el peso de la mentira de sus hijos. Sigue pensando que su hijo José está muerto, cuando su hijo José está bueno y sano en Egipto. Quiero que se imaginen lo diferente que pudo haber sido esta historia si los hermanos de José se hubiesen arrepentido antes. Tal vez Jacob pudo haber alcanzado a los ismaelitas. Tal vez pudieron iniciar una misión de rescate para José en Egipto. La historia pudo haber sido muy diferente. Se pudieron haber ahorrado 20 años de dolor y de culpa, pero los hijos de Israel prefieren guardar este pecado secreto, no solamente atormentándose con este pecado por 20 años, sino también hiriendo a su padre. Y es muy probable que los hijos de Israel estuviesen dispuestos a llevarse este secreto a la tumba. Es probable que los hijos de Israel estuvieran dispuestos a morir con este pecado secreto, nunca confesando su pecado y nunca recibiendo perdón por su pecado. Tristemente, iglesia, esta es la historia de millones de personas que mueren todos los días sin jamás confesar sus pecados y jamás recibir perdón, sin nunca encontrar verdadera redención. Esta es la triste historia de millones de personas que mueren alejados de Jesús y del perdón que Jesús ofrece en la cruz. Y es por eso que Jesús vino al mundo a cambiar nuestra historia, de manera que no tengamos que vivir con esa vergüenza y esa culpa, y para darnos el poder a través de su cruz para también poder perdonar a aquellos que nos han ofendido.
la cruz de Cristo tiene el poder de cambiar nuestra historia. Y esta triste historia, sin redención, pudo haber sido la historia de los israelitas si la Biblia terminara en Génesis capítulo 42. Pero Dios, en su infinita misericordia, tenía planes diferentes para los israelitas. Dios, de manera soberana, iba a orquestar y mover el mundo entero de manera que ese esclavo José se convirtiera en el hombre más importante de Egipto después de Faraón. Y después iba a enviar una increíble hambruna a la tierra de Canaán, de manera que la única manera que los israelitas puedan sobrevivir sea viéndose cara a cara con su hermano José, aquel que vendieron como esclavo. Y de esa manera Dios iba a orquestar una de las más hermosas historias de redención. Dios no hace nada por accidente. Dios tiene un plan perfecto y Él es soberano sobre todas las cosas. Y si tú hoy estás aquí, quiero que sepas, no estás aquí por accidente. Dios también tiene un plan para tu vida y Dios te trajo aquí a esta iglesia con un propósito específico. Dios quiere hoy ayudarte a confesar tus pecados y hallar perdón, y también quiere ayudarte a que tú encuentres el poder en la cruz para perdonar a los que te ofenden. Dios quiere cambiar también tu historia el día de hoy. Porque tal vez te identificas con los israelitas y sabes que has cargado con el peso de tus pecados por muchísimo tiempo. Pero también tal vez te identificas con Jacobo o con José y has cargado con el dolor del pecado que se ha cometido contra ti por muchos años. Tal vez sientes dolor o rencor. Dios también tiene algo para ti hoy. Dios también quiere hablar a tu corazón y quiere darte las fuerzas para poder perdonar. De esta historia lo que aprendemos es que Dios no es indiferente a ninguna de las dos historias. Dios ama tanto a aquellos que hirieron como a aquellos que fueron heridos. Y Dios tiene una hermosa historia de redención para ambos. Y quiero que veamos ahora en los siguientes versos cómo Dios empieza a escribir esta hermosa historia de redención para los israelitas. En los siguientes versos vamos a ver cómo los hermanos de José llegan a Egipto y sin saberlo se encuentran cara a cara con su hermano José, al cual habían vendido como esclavo. Y José, guiado por la sabiduría de Dios, los acusa de ser espías, y la respuesta de sus hermanos nos dice muchísimo sobre la naturaleza del pecado, pero también nos muestra lo que hemos hablado durante todo este mensaje: el peso del pecado oculto, del pecado no confesado. Versículos 21 y 24, leámoslos juntos, dicen así: y hablando entre ellos, dijeron: es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo, hace 20 años, a José. Vimos su angustia cuando él rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo, y por eso tenemos este problema. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho?, preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso, y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Y cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Y entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Cuando los hermanos de José son acusados de ser espías, la respuesta de los hermanos revela lo que hemos visto a través de este mensaje. Ellos no han olvidado que son culpables de haber pecado contra su hermano. Ellos dicen: es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos a José. Ahora tenemos que responder por su sangre. 20 años después, ese pecado sigue atormentando a los hijos de Jacob, y saben que ese pecado merece consecuencias. Y estos versos nos revelan muchísimo sobre la naturaleza del pecado. Lo primero que podemos aprender es que el pecado nunca anuncia sus intenciones completas. Llega a nuestra vida presentándose como algo muy pequeño: un poquito de envidia, un poquito de enojo, un poquito de lujuria, un poquito de chisme.
y eventualmente se convierte en algo muy grande y cuando nos damos cuenta ha destruido por completo nuestras almas y ha herido completamente nuestras relaciones. Te puedo apostar que cuando los hermanos de José comenzaron a sentir envidia por José, nunca se imaginaron que ese pecado de envidia iba a terminar en un crimen encubierto por 20 años, que los iba a atormentar todos los días de su vida por 20 años, sino que comenzó como un poquito de envidia y eventualmente los destruyó por completo y destruyó a su familia. Es así como el pecado se presenta a nuestra vida y nadie es inmune a esto. Ni siquiera los pastores, ni los religiosos. Una historia muy triste que salió a la luz hace unas semanas es la del pastor Steven Lawson. Tal vez algunos de ustedes lo conocen. Si has escuchado de Steven Lawson, por mucho tiempo fue considerado por mucha gente como uno de los mejores expositores de la palabra de nuestros tiempos. Y hace una semana salió a la luz que Steven Lawson estaba teniendo una relación indecente con una mujer que no era su esposa, destruyendo por completo su ministerio, su matrimonio, e hiriendo a miles de personas. Y cuando tú escuchabas a este hombre predicar, tú decías, este hombre es un santo. Jamás te hubieses imaginado que un hombre así hubiese acabado en esta situación. Y esto lo digo con temor y temblor, porque ninguno de nosotros es inmune a esto. Ninguno de nosotros es inmune a los efectos del pecado. Te apuesto que el hermano Steven no se levantó un día diciendo, voy a destruir por completo mi matrimonio y hoy quiero también herir a toda mi iglesia y a toda la gente que me sigue. Esto comenzó como un pecado muy pequeño. Comenzó como un poquito de lujuria, un poquito de permisividad y eventualmente destruyó por completo su vida. Ten mucho cuidado con el pecado. Nunca sabes dónde puede llevarte y dónde puedes terminar. Algo muy triste de la historia de Steven es que hay muchísima gente herida por su pecado. No solamente lo afectó a él mismo, sino que afectó a su familia y a muchísima de la gente que lo seguía. Está devastada. Y esto es algo más que aprendemos del pecado. El pecado nunca actúa de manera aislada. El pecado siempre se cobra más víctimas. Tú puedes pensar que es solo un pecadito, solo me estoy haciendo daño a mí, no le estoy haciendo daño a nadie más. Pero el pecado siempre se cobra más víctimas y afecta a nuestras relaciones y a la gente que nos rodea. Y lo podemos ver aquí. Han pasado 20 años y ahora vemos a José siendo un adulto, un hombre exitoso y próspero en Egipto. Y aún así, este gran hombre José, lo vemos en estos versículos completamente quebrantado y en llanto al recordar el pecado que sus hermanos habían cometido en contra de él. ¿Saben qué triste es esto? ¿Cuántas veces he tenido conversaciones con gente que ya como adultos siguen cargando con el dolor y el peso del pecado, de pecados que les cometieron de niños? Este es el problema del pecado. Y es por eso que Dios detesta el pecado, porque Dios ama a la humanidad, Dios ama a los hijos de los hombres, Dios ama a su creación y detesta el dolor que el pecado trae a nuestras vidas. Dios es un padre amoroso y detesta ver a sus hijos sufrir. Así que, hermano, hermana, si sabes que hoy estás jugando con pecado, un poquito de lujuria, un poquito de envidia, quiero animarte, confiesa tu pecado, que sea demasiado tarde. Nunca sabes a dónde te puede llevar ese pecado que hoy parece muy pequeño. Y es posible que en este punto de nuestra historia haya gente aquí que reconoce que tiene pecado, que se identifica con los israelitas y que puede decir, sí, yo necesito perdón, necesito que Dios cambie mi historia, sé que he cometido pecados. Tengo buenas noticias para ti, Dios quiere cambiar tu historia, Dios quiere perdonar tus pecados. Cualquiera que viene a Él, Dios no le va a echar fuera. Dios ama a los pecadores. Pero también existe otro tipo de persona que se encuentra en un peligro muy grande.
Existe el tipo de persona que escucha este mensaje y dice, eso está muy bien para mi tío, para mi camarada del trabajo, pero eso no aplica para mí. Yo no necesito perdón. Yo no necesito que Dios perdone mis pecados. Las personas en mayor peligro el día de hoy son aquellos que creen que Dios no necesita cambiar su historia. Hace poco compartí el evangelio con una persona muy amada y esta persona me respondía y me decía, yo sí he fallado, sí he cometido algunos errores en mi vida, pero así pecados, no. O sea, yo jamás he pecado, yo no necesito que Jesús me perdone porque yo nunca he cometido un gran pecado. Y esta es una de las respuestas más comunes que encuentro cuando comparto el evangelio. Y es uno de los impedimentos más grandes para que Dios cambie nuestra historia, el pensar que no necesitamos ser perdonados. Es posible que tú seas esta persona y escuches este mensaje y dices, sí he cometido algunos errores, pero jamás he vendido a mi hermano como esclavo a un grupo de ismaelitas. Yo sí soy un poquito malo, pero no tan malo como mi vecino o como la gente de la Biblia. Y este ha sido un gran problema desde los tiempos de Jesús. Y es por eso que Jesús le decía a los líderes religiosos de su tiempo, en Mateo 21:31, lo tenemos en pantalla. En verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entran en el reino de Dios antes que ustedes. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas, lo que ellos consideraban lo más bajo de la sociedad. ¿Y saben por qué es así? Hasta el día de hoy. Porque los recaudadores de impuestos y las prostitutas reconocen que necesitan ser perdonados. Los religiosos no. Y lo único que puede apartarnos del perdón de Cristo es pensar que no necesitamos ser perdonados. El mayor impedimento para que Dios cambie nuestra historia es pensar que no necesitamos recibir su perdón. Puede que veamos esta historia y digamos, yo sí he fallado, pero yo no soy como los israelitas. Yo nunca he vendido a mi hermano como esclavo, yo no soy tan malo. Si esto es lo que piensas, quiero que veas lo que nos dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, 21 y 22. Jesús dijo, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinen, y si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo que si aún te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Y si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. ¿Alguna vez te has enojado con alguien? ¿Alguna vez has llamado a alguien idiota en tu corazón, tal vez en voz alta, o tal vez algo peor? ¿Algunas veces has visto a una mujer con lujuria, a un hombre con lujuria? Jesús dice que ya has asesinado y ya has adulterado en tu corazón. Puedes pensar que no eres tan malo como los israelitas, pero la esencia del mismo pecado vive hoy en ti. Y este es el peligro del pecado no confesado. Iglesia, no nos confundamos. Existe un gran peligro en no confesar nuestros pecados. Y Jesús lo dice aquí. El peligro es caer en el fuego del infierno. Esta no es una metáfora, es un lenguaje poético. El infierno es un lugar muy real donde todos aquellos que no confiesan sus pecados pasarán la eternidad pagando por el precio de sus pecados. Esto no es un juego, iglesia. Pero Jesús abrió un camino para que ninguno de nosotros tuviese que pagar por sus pecados. Jesús vino a morir por nuestros pecados de manera que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si somos honestos, cada uno de nosotros aquí merecíamos esa condenación. Merecíamos estar apartados de Dios eternamente. Es ahí hacia donde se dirigía la historia de la humanidad entera. Porque no hay justo, ni uno solo. Y todos hemos pecado. Y todos estamos separados de la santidad y la perfección de Dios. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero Jesús, el perfecto Hijo de Dios, vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y a llevar el infierno que nosotros merecíamos sobre su propio cuerpo,
de manera que nadie de nosotros tenga que cargar con ese peso y esa culpa y ese pecado en esta vida ni eternamente. Jesús abrió un camino para cambiar nuestra historia. Nuestra historia merecía condenación, pero Jesús vino a cambiar nuestra historia y ofrecernos perdón y redención en su sangre, el perdón de pecados. Jesús ama a los pecadores y se deleita en perdonar pecados. Jesús ama a los pecadores, se deleita en perdonar pecados. Los ama tanto que no solamente perdona sus pecados, sino que también cambia su historia para darles gloria y honra. Jesús te ama tanto que no solamente quiere perdonar tus pecados, quiere cambiar tu historia y cambiar tu vergüenza por honra. Lo que los hermanos de José hicieron fue algo fuera de la bondad de Dios. Su historia pudo haber terminado de manera muy trágica y este capítulo sería una historia muy triste. Pero hay buenas noticias, iglesia, porque el resto de la Biblia nos muestra cómo Dios respondió al pecado de los israelitas. Y como les dije, nuestra historia termina en Apocalipsis. Quiero que leamos juntos lo que dice Apocalipsis 21:12. Juan, en una visión de la Nueva Jerusalén, se espera en el futuro. Él decía que vio esto. En la Nueva Jerusalén había un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. ¿Qué nombres hay ahí, iglesia? Los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. En la eternidad, en la Nueva Jerusalén, vamos a ver 12 nombres inscritos en las puertas. ¿Qué nombres son esos? Los nombres de estos 12 sinvergüenzas. Los nombres de estas personas horribles que vendieron a su hermano como esclavo. Dios los va a honrar eternamente. Porque Dios ama a los pecadores y se deleita en perdonar pecados y en cambiar historias de vergüenza por honra, en tomar gente llena de culpa y vergüenza y convertirla en trofeos de su gracia. Y esto lo vemos en la Biblia una y otra vez. Josué capítulo 2 nos habla de Rahab la prostituta. Mateo capítulo 1 nos habla de Rahab, una de las abuelas de nuestro Señor Jesús. Como muchos de ustedes saben, hace poco mi esposa y yo tuvimos una hija y decidimos llamarla Magdalena, por María Magdalena. Y antes de escoger el nombre, mi esposa y yo estuvimos orando muchísimo por poder escoger un nombre para nuestra hija que honrara a Dios. Y Magdalena fue el nombre que el Señor nos dio después de un domingo de resurrección. Estábamos 100% convencidos de que el Señor nos había dicho que nuestra hija se tenía que llamar Magdalena. Como ustedes saben, María Magdalena fue la primera mujer en presenciar la resurrección de Jesucristo. Una de las mujeres más increíbles de la historia de la humanidad, una mujer ejemplar. Pero no sé si recuerdan que la Escritura también nos dice que María Magdalena fue de aquella de la quien se expulsaron 7 demonios. Antes de que María Magdalena fuese esa mujer increíble, fue una mujer atormentada por 7 demonios. Y esa fue la mujer que Jesús escogió para ser la primera embajadora del Evangelio. María Magdalena fue la primera mujer en ver la resurrección de Jesús. ¡Qué honra tan grande! Y en el 2024, Dios sigue encontrando un gran deleite en su sierva María Magdalena. Y por eso yo tengo una hija Magdalena, porque quería un nombre que honrara al Señor. Esa misma María Magdalena de la cual se expulsaron 7 demonios. Y esto es porque Jesús vino a reescribir nuestra historia y darnos redención y honra en vez de condenación y vergüenza.
No tenemos que cargar ya más con nuestra culpa ni nuestro pecado. Jesús nos ofrece completa restauración por medio de la cruz. Lo único que nos pide es que confesemos nuestros pecados y que confiemos en su sacrificio en la cruz. Y el entender este perdón que hemos recibido en la cruz es precisamente lo que cambia nuestra historia y también nos da el poder para perdonar. Porque yo sé que hay otro grupo de personas aquí presentes en esta iglesia hoy. Los Jacobs y los Josés. Aquellos que tal vez no cargan con el peso de sus pecados no confesados, sino que cargan con el dolor del pecado que se ha cometido contra ellos. Dios no es indiferente a ustedes. Hermano, hermana, Dios también quiere cambiar tu historia y ayudarte a perdonar. Y existe un amor y poder sobrenatural que desciende desde los cielos a los corazones de todos aquellos que ponen su fe por completo en el Evangelio de Jesucristo. Porque el primer paso para perdonar es entender cuánto tú has sido perdonado. Porque cuando entendemos que a los pies de la cruz todos somos iguales y nadie es menos merecedor del perdón de Cristo, entonces podemos perdonar. Quiero contarte una última historia personal sobre cómo se ve esto en la vida de un cristiano. Cuando conocí a Jesús hace 10 años, una de las primeras cosas que Jesús me mostró es que tenía que perdonar a mi papá. Algunos de ustedes, más bien todos ustedes me conocen como Alan Pedrero. Muy pocos de ustedes saben que mi nombre de nacimiento es Alan Canto. Sin embargo, José Luis Canto, mi papá biológico, nunca se interesó en tener una relación conmigo. Y por mucho tiempo yo crecí con muchísimo rencor y dolor en contra de mi papá. Uno de los momentos más tristes de mi infancia fue cuando tenía 6 años, en primero de primaria, cuando era el Día del Padre y todos mis amigos estaban con sus papás festejando el Día del Padre y yo estaba solo. Y recuerdo crecer y ver a los papás de mis amigos jugando fútbol con ellos y yendo por ellos al colegio y yo llenarme de enojo y envidia. Y por muchísimos años cargué con ese dolor y con ese rencor. Y antes de conocer a Jesús, siendo completamente honesto, yo pensé que eso era lo normal, que simplemente iba a tener que cargar con ese rencor y ese enojo por el resto de mi vida. Pero cuando conocí a Jesús, una de las primeras cosas que Él me mandó claramente fue que tenía que perdonar a mi papá. Así que en mi primer viaje a México, después de pasar un año como misionero en Guatemala, le pedí a mi mamá que hiciera una conexión con mi papá y me ayudara a organizar una reunión con él. Y me reuní con mi papá y lo vi por primera vez después de muchísimos años. Y le dije, papá, me lastimaste, pero te perdono y te respeto y siempre voy a estar ahí para ti. Y Dios me ayudó a perdonar. Jamás pensé que eso iba a ser posible. Jamás pensé que yo iba a poder perdonar tantos años de dolor. Pero existe un amor y poder sobrenatural que desciende a los corazones de todos aquellos que creemos en el Evangelio y entendemos cuánto hemos sido perdonados. Mi historia es solamente una historia de millones de historias. Yo sé que hay muchísimas historias también aquí de gente que ha logrado encontrar perdón al ver a la cruz de Cristo. Así que hoy te puedo decir que no tengo ningún rencor contra mi papá. De hecho, le deseo todo lo mejor. Oro por él muchísimo. Y oro porque Dios también cambie su historia. Y esto es algo que no viene de mí, sino que es el amor de Dios que desciende desde los cielos. Porque cuando el amor de Dios toca tu corazón, empiezas a amar como Dios ama. Y puedes amar incluso a los que te ofenden. Y procurar el bien incluso de tus enemigos. Este es el tipo de amor que cambia nuestra historia y nos trae perdón y redención. Este es el amor que está disponible para todos los que confiamos en la cruz de Cristo y este es el amor que Dios quiere que cada uno de nosotros experimente hoy. Los Josés y los Jacobs, todos se van a encontrar en los cielos y van a estar adorando al mismo Salvador.
En los cielos veremos a Urías y a David adorando juntos. En los cielos veremos a Esteban el mártir y a Saulo el fariseo que lo vio morir, adorando juntos y regocijándose en la gracia de aquel que los salvó por gracia y no por obras. En los cielos no hay lugar para el resentimiento ni el pecado, así que comencemos a hacer la voluntad de Dios en la tierra como en los cielos. Y comencemos por confesar nuestros pecados y por perdonar a los que nos ofenden. Es así como Dios cambia nuestra historia. Oremos. Padre amado, te agradezco por el hermoso evangelio de tu Hijo Jesucristo. Padre, todos nosotros estábamos perdidos, Señor. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no hubieses enviado a tu precioso Hijo a morir por nuestros pecados? Padre, te doy gracias porque en el evangelio encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Hay descanso para nuestras almas. Señor, te pido que cualquier persona que está aquí, que se siente herida, que se siente cargada, que pueda encontrar refugio a la sombra de la cruz, Señor. Padre, en este momento te pido que tú obres en contra de toda mentira de Satanás. Cualquiera que piensa que no puede ser perdonado, te pido que recuerde que de tal manera amaste tú al mundo entero, que diste a tu Hijo para que todos podamos hallar en ti vida eterna. Te pido por todos aquellos que todavía se están aferrando a su rencor, que puedan ver a tu cruz y recordar cuánto han sido perdonados. Y eso les dé el poder para perdonar a aquellos que los han ofendido. Señor, cuán glorioso evangelio nos has dado. Te pido que tu evangelio nos siga dirigiendo y motivando todos los días de nuestra vida, Señor. Bendito seas, Jesús, solamente tú eres digno de toda honra y alabanza. Amén. Amén. Y como hacemos todos los domingos, vamos a tomar un tiempo para reflexionar antes de la Santa Cena. Hay 2 oraciones que te quiero animar que hagas el día de hoy. La primera es: Dios, ayúdame a confesar. Que Dios te muestre esos pecados. Ora como oraba David: examíname, oh Dios. Pide que Dios te pueda ayudar a librarte de todos esos pecados que te cargan. Y una vez que hayas hecho eso, te quiero pedir que hagas una segunda oración y que digas: Señor, ayúdame a perdonar a los que me han ofendido. En nosotros no tenemos la fuerza, no viene de nosotros, no hay poder humano que te pueda ayudar, pero el amor incomprensible de Dios nos guía a hacer cosas inimaginables. Así que tomemos un tiempo primero para confesar nuestros pecados y después para perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y después de eso vamos a tomar la Santa Cena.